Uno. Hola, muy buenas a todos. Estamos una vez más acá en el programa de Cultura Pocosí. Mi nombre es Josué Cordero. Hoy es un día diferente, completamente. Ya estaban acostumbrados a ver a Adriana presentando el programa, el segmento, presentando a las personas. Hoy decidimos alocarnos un poco y hacer las cosas completamente diferente. La, una vez anterior yo era el que estaba dando la charla y Adri era la que presentaba. Ahora decidimos cambiar los papeles y tener esa vibra diferente, ¿verdad? Y es que el tema de hoy resulta ser un tema muy importante para todos, no solamente para los emprendedores o para empresarios, sino como personas también es muy importante, ya que el tema es herramientas básicas para la elaboración de proyectos. Y es que nosotros como personas, como emprendedores, como empresarios, siempre tenemos proyectos en nuestras vidas, ¿verdad? Que era una de las cosas que estaba comentando con Adriana antes de entrar en vivo. Y bueno, Adri, ¿cómo estás? ¿Qué tal este fin de semana? Esta semana, Y aquí, perdón. aquí vamos, tratando siempre de cuidarnos, ¿verdad? Y de seguir ahí como con todas las medidas que nos han propuesto desde el Ministerio de Salud, ¿verdad? Para seguir ahí con el tema de los cuidados en referencia al COVID y demás. Y pues ahí con bastantes cosas que hacer, dicha, ¿verdad? Mantenerse ocupado es importante. Y pues aquí, esperando que este tema del día de hoy les resulte provechoso, ¿verdad? Que puedan, ojalá, sacarle pues, bastante provecho, valga la redundancia, para los proyectos que tengan. Correcto. Ahí, Adri, de una vez, empezando así los primeros minutos, ya tenemos a Yaret Torres Monje. Entonces, saludos ahí, ¿verdad? Y igual, cualquier cosa, cualquier pregunta, duda, consulta que quieran que Adri se las explique, no tengan miedo, acribíllenla con preguntas, que para eso está Adri el día de hoy, señores y señoras. Entonces, Adri, empezando Ah, en lo que es la materia, herramientas para la elaboración de proyectos, ¿verdad? Entonces, ok. bueno, por ahí hay una presentación, pero antes de visualizar la presentación, eh, no sé si me quieres comentar algo como un preámbulo, ¿verdad? Antes de la presentación para ver qué tal, porque hay muchas personas que pueden estar pensando, mira, proyecto, no se me ocurre absolutamente nada, eh, ¿verdad? Porque Ujú. hay muchas personas que cuando le dicen, mira, empecemos a desarrollar un proyecto, hay muchas personas que se llenan tal vez con ciertas dudas, incertidumbres, miedo incluso, de cómo voy a elaborar yo un proyecto, cómo lo voy a desarrollar y cómo lo voy a llevar en ejecución, ¿verdad? Entonces, Ujú. no sé si nos gustas comentar un pequeño preámbulo. Ok, bueno, muy importante familiarizarnos con este tema de formular proyectos, de planificar, o sea, es algo que yo creo que diariamente las personas consciente o inconscientemente hacemos, ¿verdad? Estamos constantemente planificando nuestro día a día, estamos constantemente generando nuestros objetivos, nuestras metas, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de formulación de proyectos, no tenemos que verlo como algo tan lejano. Eh, Muchas veces yo pongo el ejemplo de cuando vamos a hacer una fiesta de cumpleaños, que creo que es algo que la mayoría ha en algún momento realizado, ¿verdad? Cuando vamos a hacer una fiesta de cumpleaños, nos toca, bueno, plantear bien la idea de qué es lo que queremos para esa fiesta de cumpleaños. Tenemos que elaborar un presupuesto, tenemos que, ¿verdad?, buscar los recursos para las compras, para todo. Entonces, es básicamente muy similar la fórmula a cuando elaboramos un proyecto, con la diferencia de que, dependiendo del tipo de proyecto, puede ser eh, más cercano a nosotros o un poco más distante, según el tema que vayamos a abordar. En este caso, es enfocarnos un poco desde lo que son proyectos culturales, ¿verdad? Pero, eh, como les digo, o sea, la fórmula básica, que es lo que vamos a ver hoy, es muy similar en los diferentes casos. Pueden variar ciertas cosas, pero las herramientas, la idea es que puedan utilizarse para diferentes tipos de proyectos.
Ok, perfectísimo. Sí, entonces, básicamente lo que me estás diciendo, ahí disculpen los nervios, no estoy acostumbrado a presentar, ¿verdad? Pero como estamos como estamos entre amigos, entonces todo bien. Es muy importante, Adri, porque como, bueno, como me estabas comentando, esto es apenas lo básico, ¿verdad? Hay Ujú, muchas herramientas, muchas estrategias que se pueden implementar para desarrollar todo un proyecto, ¿verdad? Inclusive desde proyectos pequeños a proyectos ya gigantescos, ¿verdad? Y lo importante de, de enfocar estas herramientas a lo que es la parte de la cultura, porque en muchas ocasiones uno puede decir, sí, yo realizo ciertas actividades relacionadas a la cultura, pero ¿cómo puedo yo desarrollar un proyecto? ¿De dónde voy a conseguir los fondos? ¿Verdad? Y tal vez ahí podemos ujú, mencionarlo al puro final, digamos, esas opciones de fondos que hay, que tal vez ujú. no es necesario que las personas tengan el dinero, ¿verdad? En sus cuentas bancarias, que lo tengan ahí en efectivo, en el cash, sino que hay maneras de financiar proyectos, maneras de eh, fondos que no son reembolsables y que son muy buenas oportunidades para empezar en toda esta parte cultural. Sí, y también, digamos, están estos fondos de los que pues les vamos a hacer un poquito mención al final, eh, pero también la parte de gestionar, ¿verdad? De cómo gestionar los recursos o la parte autogestiva más bien de esos Claro, recursos, este, que también es sumamente importante, más cuando trabajamos en las comunidades y con organizaciones, ¿verdad? Como organizaciones o como parte de organizaciones tenemos que buscar la manera de generar alianzas, ¿verdad? Entonces, eso es una de las áreas también que se debe fortalecer mucho, ¿verdad? La generación de alianzas con empresas, con instituciones, con otras organizaciones, con personas, y eso es una parte muy importante cuando trabajamos proyectos a nivel comunitario. claro. No sé, Adri, si gustas empezar con la presentación o te voy haciendo todas las preguntas que hay en la presentación, ¿cómo gustas manejarlo? Bueno, si quieres, vámonos a la primera diapositiva. Pero quisiera recalcar algo que creo que en algún programa anterior, si no me equivoco, en el que hablamos un poco sobre la parte alimentaria, Ujú, habíamos mencionado sobre el término cultura, porque también esa es otra, ¿verdad? Si hablamos de proyectos culturales, importantísimo aclarar que no estamos hablando de proyectos artísticos necesariamente, correcto. ¿verdad? Pueden ser parte de, pero un proyecto cultural puede ser desde un proyecto que tenga, por ejemplo, una temática ambiental, un tema relacionado con el turismo, un tema relacionado con patrimonio cultural, ¿verdad? Que, por ejemplo, costumbres, tradiciones, maneras de hacer las cosas. Recuerdo que hace unos años una compañera, por ejemplo, tenía un proyecto que estuvo desarrollando sobre el labrado y calado de la jícara, ¿verdad? Entonces ahí estamos hablando de temas de conocimientos que se traspasan de generación en generación y eso es parte del patrimonio, ¿verdad? De cómo esas técnicas o herramientas, ¿verdad? Pueden aplicarse para generar nuevos productos o, ¿verdad? También esos temas entran dentro de los temas culturales y los temas, por supuesto, ambientales, ¿verdad? Entonces, sepamos de una vez que cultura es un término sumamente amplio y que de ahí vamos a partir. Perfecto. Entonces, voy a compartir la presentación. ¿Me dices si la estás viendo ahí, Adri? Ok, yo sí la veo. No sé si las personas ahorita están viéndola, que Sí. nos indiquen. Ahí las personas que están conectadas, si pueden ver la presentación, ahí que por favor nos indiquen. Eh, y ahí para mientras nos dicen algo los compañeros que están conectados, muy importante lo que estabas mencionando, Adri, acerca de que cultura no es solamente un show de talentos como tal, ¿verdad? O una manifestación artística, sino que incluye muchísimas cosas más y que las personas pueden tratar de participar en alguna de ellas, ¿verdad?
Me dicen que sí se ve, Adri. Entonces, Ok, empezamos. perfecto. Ok, vamos a arrancar. ¿Cómo formulo un proyecto? ¿Verdad? O de dónde surgen los proyectos. Es muy importante tener claridad, ¿verdad? De dónde o de dónde nace un proyecto. Si quieres, vamos a la siguiente diapositiva. Ok. Arrancamos un proyecto teniendo como base una idea, ¿verdad? Generalmente, diario tenemos diferentes ideas, pero muchas se quedan ahí, ¿verdad? Se quedan como en el aire y decimos, bueno, quisiera, hoy me gustaría hacer un festival o me gustaría dar unos talleres y así, pero muchas de las ideas se quedan en el aire y no las damos, ¿verdad? Entonces no generamos un proyecto, sino que se quedaron ahí. Estas ideas surgen de diferentes necesidades, más que todo, ¿verdad? Una idea puede surgir, por ejemplo, de una necesidad muy básica, como el hecho de que necesito generar en este momento un recurso económico, poniendo como contexto, por ejemplo, la pandemia. Entonces, se me ocurre que voy a comenzar a dar unos talleres virtuales, ¿verdad? Entonces, ahí surgió la idea a raíz de una necesidad. Cuando hablamos de proyecto comunitario, lo ideal es que la necesidad no sea una necesidad individual, sino que sea una necesidad colectiva, ¿verdad? Una necesidad que va a satisfacerse a nivel colectivo, a nivel de una organización o a nivel de diferentes organizaciones. Entonces, vemos que más o menos eso es una parte del origen de las ideas. Pasa mucho, y a mí me pasa mucho, por ejemplo, que a veces estoy inclusive durmiendo y la imaginación vuela, ¿verdad? Y cuando me despierto, mira, anoche se me ocurrió que podía hacer tal o cual cosa, ¿verdad? Entonces las ideas son así, a veces vienen como esporádicas y no tenemos, en muchos casos no tenemos la costumbre de anotarlas, o a veces nos autocriticamos mucho cuando tenemos una idea. Entonces creo que eso también es algo que hay que tener presente, ¿verdad? Las ideas por sí mismas no son buenas o malas, hay que trabajarlas, hay que darles forma, ¿verdad? Si queremos generar realmente un proyecto, pero el hecho de que tengamos una idea y entonces decimos, bueno, vamos a hacer estos talleres virtuales, sí hay que analizar cuáles son los pros, cuáles son los contras, ¿verdad? O cuáles son las fortalezas y las debilidades que podrían tener la realización de estos talleres, pero sin necesidad de autocriticarnos de más, que a veces eso también pasa, ¿verdad? Y si quieres, continuamos. Es que tenemos la idea clara. Vamos a partir, estas son preguntas clave. Para cualquier proyecto que vayamos a elaborar, esta es la base, ¿verdad? Tener claridad de qué es lo que vamos a hacer, para quién o hacia quién va dirigido, dónde lo vamos a realizar, cuándo, cómo, con qué y por qué. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En este ejemplo que les ponía, bueno, vamos a hacer unos talleres de cocina. Ok, ¿para quién? Bueno, van a estar dirigidos a personas adultas, ¿verdad? El cantón de Pocosí. Ahí nos vamos al dónde también un poco, ¿verdad? El cantón de Pocosí, sí, pero ¿dónde? Pues están dirigidas específicamente a Guapiles, o vamos a abordar personas de todo el cantón. Vamos, como son virtuales, tenemos la ventaja de que la virtualización de las actividades nos permite tener un mayor alcance, pero quizá no queremos ese alcance, ¿verdad? Y no queremos salir de personas de Pocosí, o tal vez queremos abordar todo Limón o abrirlo a nivel nacional, pero tenemos que tener claridad de dónde vamos a realizar nuestro proyecto. ¿Cuándo? ¿Durante qué periodo vamos a realizar el proyecto? ¿En qué horarios? Por ejemplo, si vamos a realizar un taller para personas adultas, tenemos que buscar
cuándo que se adecue a las necesidades de estas personas o a los horarios de estas personas. Por ejemplo, no voy a poner probablemente este taller a las 11 de la mañana un lunes, ¿verdad? Voy a buscar un horario donde quizá las personas que trabajan puedan tener mayor acceso. Porque a esas horas generalmente las personas que trabajan están en sus trabajos o es una hora previa al almuerzo, ¿verdad? Y a veces no es como tan conveniente. Entonces vamos a buscar un momento en el día en el que sea más adecuado a la población con la que voy a trabajar. También extensión en tiempo, si mi taller va a durar un mes, va a durar 3 meses, ¿cuánto tiempo necesito para desarrollar ese taller y para que las personas pues generen un aprendizaje? Otro caso para ver lo del dónde y el cuándo es cuando vamos a realizar, qué sé yo, un festival o una gira. Entonces, si vamos a hacer una gira, tenemos que tener claridad del dónde, a dónde vamos a ir, y el cuándo. Que cuándo nos puede también referir a, por ejemplo, vamos a planear una gira en el mes de octubre cuando se vienen las lluvias. Y la gira es, qué sé yo, no sé, a una montaña, ¿verdad? Entonces, todas esas son diferentes cosas que tenemos que analizar cuando estamos redactando nuestro proyecto o elaborando nuestro proyecto. El con qué contamos, o el que vamos a necesitar también, con qué vamos a realizar nuestro proyecto, ¿verdad? Bueno, cuento con compañeros de trabajo, cuento con un equipo de profesionales, cuento conmigo y con mi familia, cuento con el apoyo de una institución, cuento con otras organizaciones, el con qué, ¿verdad? Tener claridad y con qué lo voy a realizar. Cuento con un espacio o no cuento con un espacio físico, ¿verdad? Tener claridad de con qué voy a realizar mi proyecto es sumamente importante porque son las necesidades también, un poco. Está relacionado con las necesidades también o con lo que ya yo tengo para desarrollarlo. Si voy muy rápido o algo me dicen, o si tienen alguna pregunta, ¿verdad? Con mucho gusto nos detenemos un poquito. Hay un par de saludos para lo que es Katia Lobo, que ahí está diciendo que le encantan los temas y que saludos a los compañeros. Entonces ahí saludos a Katia Lobo, también a Yanori Mesa Durán, y como acaba de decir Adri, pues los invitamos. Hay 5 personas ahí conectadas, entonces si tienen dudas, consultas con respecto al tema de formulación de proyectos, no duden en escribirnos, que Adri va a estar a la disposición completa para poder resolver esas dudas. Entonces, lo que esté dentro de mis posibilidades. Ok. El que tengo que tener muy claro por qué estoy planteando el proyecto, ¿verdad? Porque eso me va a ayudar más adelante a tener la justificación bien clara. El por qué estoy realizando este proyecto, ¿es por un interés personal meramente o es porque quiero, no sé, mejorar las capacidades en mi comunidad o fortalecer los lazos en la comunidad, ¿verdad? Entonces, estas preguntas que ven acá son básicas y es lo primero que tenemos que tener cuando vamos a empezar a desarrollar el proyecto, ¿verdad? Si quieres, creo que podemos continuar, si no hay preguntas. Ok. Cuando ya tenemos esas preguntas base claras, vamos a empezar a generar lo que son los objetivos. Y tal vez que la gente no se asuste, porque hay gente que quiere empezar a idear un proyecto y ya le hablan de objetivos y le hablan de justificación y le hablan de antecedentes y ya dice, ¿pero qué es eso? ¿Verdad? Entonces no asustarse. Teniendo claras esas primeras preguntas, es mucho más fácil llegar a redactar lo que son objetivos, antecedentes, justificación y demás. ¿Qué son los objetivos? Básicamente responden a qué es lo que queremos hacer, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, muy importante, el objetivo siempre se plantea con un verbo al inicio,
¿verdad? Entonces podemos decir, bueno, queremos investigar. Voy a investigar las características de las empresas que hay en el cantón. O voy a investigar cuáles son los lugares que pueden ser atractivos turísticos en el cantón, por ejemplo, ¿verdad? Ejemplos acá. O voy a investigar, voy a hacer una investigación sobre las tradiciones que hay en el distrito de Jiménez. Entonces, esos son ejemplos básicos de objetivos. O vean acá, por ejemplo, hay otros verbos. Inclusive el gestionar, qué sé yo, voy a gestionar capacitaciones para mi organización. Voy a fortalecer mi organización, ¿verdad? Son ejemplos muy básicos de objetivos que podrían estar planteados en nuestro proyecto. ¿Qué son los objetivos específicos? Es el cómo voy yo a realizar ese objetivo general. El objetivo general es como la parte como más amplia que aborda todo nuestro proyecto, es la base, y los específicos es cómo voy a llegar a desarrollar ese objetivo general. Entonces igual se escriben con un verbo al inicio. Entonces, por ejemplo, voy a investigar sobre los atractivos turísticos que tiene el cantón de Pocillo. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Primero voy a identificar diferentes, diferentes espacios o empresas que brindan tours, ¿verdad? O voy a, ¿cómo se llama? Recopilar información bibliográfica en relación al tema del turismo en el cantón. Voy a buscar otras investigaciones, entonces voy a recopilar información bibliográfica. Entonces, ahí voy planteando, generalmente se utilizan de 3 a 4 objetivos máximo, porque si no, se nos haría un proyecto demasiado grande, y es algo que vamos a ver un poquito más adelante, que es que lo que vayamos a plantear tiene que ser algo realista, teniendo en cuenta con qué contamos, ¿verdad? O hasta dónde podemos llegar con lo que contamos. No sé si, ¿cómo vamos hasta ahí? Ok, todavía no hay preguntas por parte de los espectadores. Ahí más bien un saludo a lo que es Saray, Leandro, ahí que nos está viendo, y también a Diego Centeno, que está diciendo yeah en un tono de está así como genial el tema, ¿verdad? Entonces, ahí tal vez como para irles quitando el miedo a los que nos están escuchando, Adri. Ajá. Ok, ya estamos viendo cómo es que nace esa idea, estamos viendo algunas preguntas que son esenciales para poder desarrollar o terminar de afinar como esa idea ya un poco más en concreto, luego desarrollar los objetivos, ¿verdad? Tanto el general como los específicos, que no pasarnos de 3 objetivos específicos, pero tal vez una pregunta que se sale un poco con respecto a la presentación. Bueno, sé de muy buena fuente, Adri, que has desarrollado más de un proyecto, ¿verdad? Entonces, en tu perspectiva, en ese emprendedurismo que tuviste, ¿verdad? Porque no hay que pensar que un proyecto simplemente como, ok, lo voy a hacer, un proyecto que va a durar 4 meses o 5 meses, sino inclusive podemos pensar en un proyecto de vida, ¿verdad? Que son proyectos, por ejemplo, ECOS, ¿verdad? Que es un proyecto tuyo, es un proyecto de vida, que no es solamente un proyecto como para 5 meses, sino que es un proyecto de por vida en el cual estos objetivos, ¿verdad? Me imagino que tienes que estarlos cambiando cada cierto tiempo, ¿verdad? Conforme van cambiando el entorno del país, ¿verdad? Entonces, ahí para ver si nos puedes comentar un poco tal vez de esa experiencia, cómo
cómo es la diferencia entre tener un proyecto que sabemos que va a durar 5 meses a un proyecto que lo queremos desarrollar ya de manera perpetua. Claro, y es que eso pasa mucho cuando tenemos un proyecto que es a raíz, qué sé yo, de una empresa que tal vez no lo vemos, ¿verdad? Como que no vamos a generar una empresa con el fin de que nos dure un par de meses, ¿verdad? Vamos a buscar que dure más en el tiempo o inclusive una organización. Y sí, los objetivos se plantean y se replantean, se van adecuando conforme va pasando el tiempo, conforme las necesidades van cambiando también. En un principio, por ejemplo, el colectivo trabajaba específicamente teatro, ¿verdad? Entonces ya después se varió un poco el norte y decidimos expandirlo a otras áreas artísticas, pensando también en las capacidades de las personas que se estaban integrando al grupo y que se continúan integrando. Claro. Entonces ahí van variando conforme el tiempo los objetivos. En este momento, por ejemplo, a nivel de grupo, uno de los objetivos que creo que estamos tratando de trabajar es la virtualización, ¿verdad? Virtualizar los procesos para no quedarnos estancados, cómo desarrollar o fortalecer nuestras capacidades en temas virtuales justamente para poder seguir, ¿verdad? Entonces eso conlleva, si ese fuera un objetivo general, por ejemplo, el fortalecimiento o el fortalecer las capacidades de la organización para trabajar de manera virtual, uno de los objetivos específicos es capacitarnos, o sea, capacitar a las personas de la organización en el uso de herramientas tecnológicas, como estas plataformas, como Zoom, como Jitsi, Teams, ¿verdad? Inclusive las mismas, el Facebook Live, el YouTube, ¿verdad? Entonces, esos pueden ser objetivos que van cambiando conforme van cambiando las situaciones o las circunstancias. Correcto, sí, y es que como estás mencionando esa última frase que mencionaste, de cómo van cambiando las cosas, las circunstancias, ¿verdad? Ese cambio que estás mencionando que están adaptándose a lo que es la parte de la virtualización. Y es que eso fue consecuencia de todo este asunto del COVID, ¿verdad? Entonces, también como tenerlo en mente, que nuestros proyectos no es solamente lo que nosotros escribimos y que eso está hecho en piedra, ¿verdad? Sino que hay que replantearlos, como lo has dicho, que se expanden, perdón, que tenían un horizonte, se gira hacia otro horizonte, y eso es parte de lo que son los proyectos, o sea, ¿verdad? Las personas que hacen proyectos saben que los proyectos, las direcciones, ese norte va a ir cambiando. Entonces, para las personas que nos están escuchando, que nos están viendo en este momento, decirles que cuando sientan ese miedo, ¿verdad? Que, ay Dios mío, no están saliendo las cosas como yo pensé, como yo las escribí, no se preocupe, tal vez lo que ocupa es simplemente cambiar de norte y replantear objetivos. Claro, y es que, digamos, conozco también un caso de unos compañeros de una organización que pues tenían un proyecto, inclusive con uno de esos fondos concursables, ¿verdad? Y su proyecto se estaba desarrollando, era de manera presencial, tenía que ver con cine. Entonces, ¿qué hacen ellos? ¿Cómo virtualizamos? ¿Cómo continuamos con el proyecto? Porque hay que cumplir plazos, hay que cumplir, ¿verdad?, ciertos requisitos cuando presentas a un fondo. Entonces, ¿qué hacen ellos? Bueno, no podemos hacer lo que estábamos desarrollando hasta el momento de manera presencial, entonces podemos hacerlo a través de las redes sociales, ¿verdad? Entonces fue uno de los ejemplos que ellos dijeron, bueno, ¿y cómo lo virtualizamos? Y lo están llevando a cabo de esa forma. Entonces se replantearon, no varía la esencia del proyecto, pero sí varía un poco la forma en que se va desarrollando. Correcto. No sé si seguimos con la presentación. Sí. Ok, vamos con lo que son las metas. Ya tenemos los objetivos claros, ¿verdad? Pero los objetivos tienden a ser un poco, no aterrizan en esto que son las metas.
o sea, no están tan aterrizados como las metas, quiero decir. Las metas ya son cuantificables, por ejemplo. O sea, ya es algo muy específico, hasta dónde o cuánto quiero hacer, hasta dónde quiero llegar. Tienen que ser medibles, tienen que ser específicas, tienen que tener un tiempo, tienen que ser alcanzables y realistas, porque a veces volamos, como decimos popularmente, volamos y queremos hacer, ¿verdad?, algo que termina siendo enorme y quizás realmente no es alcanzable. O quizá en este momento no es alcanzable. Entonces podemos hacer un proyecto por etapas perfectamente, donde tengamos una primera etapa con metas claras a corto plazo, ¿verdad? Y ya más adelante vamos desarrollando otras etapas del proyecto, como el paso a paso. Las metas tienen que ver, por ejemplo, si voy a dar, si uno de mis objetivos es capacitar a los miembros del colectivo para el uso de plataformas virtuales. Ok, ¿cuántas capacitaciones? ¿Verdad? Eso sería una meta. Voy a buscar gestionar 2 capacitaciones en el uso de la plataforma Zoom, específicamente. O voy a buscar una persona que nos brinde una capacitación en diferentes herramientas tecnológicas, en 5 herramientas tecnológicas, qué sé yo, Zoom, Jitsi, Teams, ¿verdad? Pero ya sí son muy específicas, tienen que ser muy claras. Si voy a realizar, no sé, festival, entonces una de mis metas es que participen al menos 300 personas como público, ¿verdad? Entonces ve que ahí estamos planteando metas que son cuantificables y que van a ser medibles, ¿verdad? Sí, para saber si nuestro proyecto tiene o no éxito al final, tenemos que tener esas metas muy claras y evaluar si se cumplieron o no. No sé si seguimos, si hay preguntas, comentarios. Ok, por parte de los que nos están sintonizando, todavía no hay preguntas. Estamos con un público muy tímido el día de hoy. Dice Diego, bien expuesto, mucha gente tiene muchas ideas, pero es el proyecto el que las puede materializar, ¿verdad? Sería bueno comentar sobre la importancia del liderazgo, lo cual estaría genial. Ok. Claro, y es que, como les decía al inicio, sí, ideas tenemos montones y tenemos todos los días, pero dar ese paso a realmente formular un proyecto como tal, a veces nos cuesta un poco. Yo siento que mucho es cuestión de perderle el miedo, ¿verdad? Y de asumir, como dice el compañero, ese liderazgo. No es fácil liderar un proyecto, digamos, no es que sea sencillo, pero tampoco es al extremo difícil como para decir, no, es que no puedo, ¿verdad? Muchas veces yo utilizo la expresión de que el no puedo realmente no existe, ¿verdad? Bueno, hay diferentes situaciones, diferentes circunstancias, pero ese no puedo, a veces nosotros mismos nos lo autoimponemos, ¿verdad? No creemos en nuestras propias capacidades y pensamos que no lo vamos a poder desarrollar. Realmente, si nos ponemos a aterrizar la idea, si nos ponemos a escribir la idea, puede que nos demos cuenta que realmente no estábamos tan perdidos, que íbamos por un buen camino y que podemos desarrollar nuestro proyecto. Claro, sí, no, como estás comentando, ¿verdad? Y también como lo comentó el compañero, indudablemente el liderazgo tiene que salir de uno, ¿verdad? O sea, hay muchas ideas que tenemos, ¿verdad? Pero el dar ese paso de confianza, el perder ese miedo, es lo que nos va a llevar a poder visualizar de manera materialista, ¿verdad? Esa idea. Ya no es solamente una idea, sino que ya es algo tangible, algo que podemos ver, algo que podemos tocar. Y en lo personal,
les comento que cuando uno logra perder ese miedo y al tiempo usted dice, esta es la idea que tuve, esto fue lo que yo soñé, por muy pequeño que sea, uno se siente, pero así como, ¿verdad? Es un sentimiento de autorrealización, una satisfacción que uno tiene con uno mismo, que, que es indescriptible. No sé si a ti te ha pasado, Adri. Sí, y un día de estos leía una frase por ahí que me encontré. No recuerdo bien, si no la cito textual, ahí me disculpan, pero cada, cada fracaso es un paso hacia el éxito, digamos, que es una nueva forma de darnos esa oportunidad de seguir, más bien, en lugar de ver el fracaso como algo negativo, es transformarlo más bien en una oportunidad de aprendizaje. Ok, no me funcionó de esta forma, pero entonces, ¿cómo le puedo dar vuelta para que me funcione de otra manera? ¿Verdad? Buscar otros caminos. Entonces, sí, muchas veces por miedo justamente al fracaso nos detenemos y decimos, no, ¿verdad? O sea, no, voy a llegar hasta acá pero hay que perderle ese miedo. Es una cuestión de un constante aprendizaje. Correcto, es como dices, aprendizaje es aprender. Va a sonar así como feo, pero no pierda tiempo, pierda el miedo, tírese al agua, que lo peor que pueda suceder es que aprenda, ¿verdad? Uh-huh. Así es. Correcto. Sencillo, lo peor que puede suceder es que aprenda, entonces la próxima vez vas a tener el conocimiento previo de qué es lo que debes de hacer y qué no debes de hacer. Sí, y también que es importante, el aprendizaje es constante. Por más que usted haga una y otra vez, yo trabajo, por ejemplo, en el área de producción de eventos. Y uno trata en la medida de lo posible de mantener el control sobre todas las cosas y quiere que todo salga súper bien y quiere que todo sea perfecto, pero siempre hay errores. Entonces, ¿en qué está la ciencia? En ver esos errores, aceptar los errores que se cometen y buscar la manera de mejorarlos para el futuro. Claro. ¿Seguimos con la presentación? Sí, seguimos. Ya no sé ni cuánto llevamos de tiempo. Ok. Bueno, justificación básicamente es el por qué es importante nuestro proyecto. El proyecto es importante para nosotros, pero también trae otros beneficios, ¿verdad? Entonces es buscar la manera de que justamente nuestro proyecto se visualice. Por ejemplo, una parte de lo que les decía, qué sé yo, el proyecto de turismo, de los recursos turísticos que hay en el cantón, realizar un inventario. ¿Por qué es importante? Bueno, porque en este momento, por ejemplo, de la situación actual del COVID, necesitamos reactivar la economía y una de las formas en las que podríamos reactivarla es a través de una ruta turística y entonces vamos a tener la identificación de estos lugares y sus características para poder desarrollar esa ruta que nos va a servir para reactivar la economía. Ven, eso es justificar, eso es el por qué mi proyecto va a tener un impacto. ¿Cuál va a ser ese impacto que va a tener mi proyecto a nivel comunitario? O si es una investigación, si vamos por ejemplo, a desarrollar nuevas teorías sobre algo, si vamos a trabajar en un proyecto más de tipo social, cuál es el impacto que va a tener en esa población con la que vamos a trabajar. Por ejemplo, si vamos a trabajar un taller con niños, un taller de teatro con niños, ¿qué impacto tiene ese taller de teatro en los niños y las niñas? ¿Verdad? Que aparte de aprender teatro por sí, van a desarrollar otro tipo de habilidades, ¿verdad? Qué sé yo, mejorar su comunicación, su expresividad, van a mejorar su motora. Entonces, todo eso son bases para justificar el por qué mi proyecto es importante. Y para poder, no sé si suena bien la palabra, pero para poder vender mi proyecto, si yo quiero gestionar algún financiamiento, si yo quiero gestionar apoyos, inclusive patrocinios, voy a tener que ser muy clara en por qué mi proyecto es importante. Y lo que son los antecedentes es
¿qué se ha hecho antes? Cuando yo voy a desarrollar un proyecto, también es importante sentarme a revisar un poco qué se ha hecho antes. Si en algún momento a nivel cantonal ya se hizo algún inventario, o si, por ejemplo, si ya hay bases de datos de empresas culturales en el cantón, entonces tengo que revisar, ¿verdad? No, porque yo voy a llegar y decir, no, es que nunca nadie ha hecho un inventario o una base de datos de empresas culturales en el cantón. Ok, busqué realmente si hubo algo antes o no, ¿verdad? Puede que nos demos cuenta que quizá algunas instituciones o algunas organizaciones ya tengan algunas bases de datos que nos puedan servir para iniciar, ¿verdad? Para tener esa información y decir, bueno, previo a mi investigación, o previo a mi proyecto, ya han realizado esto, pero mi proyecto va a generar esto otro, ¿verdad? O va a ampliar esa base de datos, además de ser una base de datos, va a aportar más características, voy a hacer videos, cómo lo voy a transformar. Pero por eso es importante saber qué se ha hecho en relación a lo que vamos a nosotros formular como proyecto. No sé si hay preguntas, comentarios, ¿no? Seguimos. Pasamos la siguiente, Firmina. Ok. El plan de trabajo o cronograma. Eso es algo muy importante. Cuando tenemos metas claras, cuando tenemos los objetivos claros, ya tenemos, ¿verdad?, toda esta otra parte de nuestro proyecto formulado, el plan de trabajo es necesario. Inclusive antes, nosotros podemos ir trabajando en ciertas áreas de nuestro proyecto como de manera simultánea. El plan de trabajo lo que nos va a decir básicamente es qué actividades o qué pasos vamos a seguir para poder desarrollar nuestro proyecto. Entonces tenemos la base teórica ya de los objetivos y tenemos esto, pero ok, ¿cuáles van a ser los pasos? Si voy a dar talleres, una de las actividades que voy a tener que desarrollar es hacer la publicidad, ¿verdad? Hacer los afiches, por ejemplo. Entonces, descripción, bueno, voy a crear afiches que me sean útiles para redes sociales. Las fechas, es muy importante cuando hacemos un plan de trabajo ponernos fechas y tiempos límites, ¿verdad? A veces tendemos a dejar todo para lo último, o si no nos ponemos una fecha clara, simplemente dejamos pasar el tiempo. Pero si decimos, bueno, para el día 1 de julio voy a tener ya toda la publicidad lista para redes sociales, todos los afiches, y los voy a compartir ese día. Entonces ya tengo fechas claras. Si no la cumplí ese día, estoy fallando, ¿verdad? Entonces es empezar a chequear ahí, ok, ¿lo cumplí o no lo cumplí? Eso también nos lo va a permitir el plan de trabajo con el cronograma. Responsables. Cuando trabajamos en un equipo de trabajo, valga la redundancia, es muy importante eso. O cuando trabajamos en una organización o vamos a trabajar con más personas. Responsables. Ok, ¿quién era el encargado o la encargada de generar los afiches para esa fecha? ¿Verdad? Y si no lo hizo, ¿por qué no lo hizo? ¿Qué pasó? Pero si asignamos a la persona responsable, esta persona va a decir, bueno, ya está por escrito y es de conocimiento de todos que tenés que hacer esto para esta fecha. Los recursos, ¿qué voy a necesitar para cumplir con esas actividades? Okay, ¿qué voy a necesitar para los afiches? Voy a necesitar tiempo, voy a necesitar la persona que diseña el afiche, voy a necesitar, si voy a imprimir, por ejemplo, voy a necesitar las impresiones o el recurso económico para las impresiones, o la impresora, o el papel, ¿verdad? Todo eso son los recursos para el desarrollo de esa actividad. Y la ejecución, esta casilla es como para ir chequeando cómo vamos. Está en proceso, ya inició, no ha iniciado, ya se hizo. Entonces ahí vamos como chequeando la lista de las actividades o de las acciones que tenemos que ir haciendo. Para esto es importante tener claro con quiénes contamos, tener los contactos. Un tip, digamos, para cuando uno va a hacer proyectos es hacer una pequeña base de datos que uno la puede manejar, una lista de contactos
muy básica, desde empresas, personas, el mismo equipo de trabajo con el que contamos, si es que contamos con un equipo, o instituciones que nos pueden ayudar. Eso es un ejercicio que se puede hacer y que es muy importante. ¿Por qué? Porque ya después no tenés que andar buscando, sino que ya decir, mira, yo tengo en la lista de contactos alguien que me pueda ayudar quizá en esta área, ¿verdad? No sé cómo estamos con el tiempo ahorita. Con el tiempo, Ahí vamos. ahí vamos. Quedan cinco, Ok. quedan 5 para las 6, pero Sí, si nos extendemos un poquito ahí. sí, empezamos como 10 minutos pasadas las 5, entonces estamos bien. Ok, perfecto. Luego, bueno, si querés está ahí, igual las personas pueden verla si vuelven a ver el video o algo, pero básicamente es eso, para el plan de trabajo cronograma, tener tiempos claros, acciones claras, las personas responsables y saber describirlas bien las acciones, que todo sea muy, muy clarito, ¿verdad? Para evitar confusiones, en especial cuando trabajamos con equipos de personas. Claro. Okay. La siguiente, un punto muy importante. Presupuestos. Esta es una parte que a mucha gente le genera como también, ¿verdad? Ya cuando nos hablan de números o de fondos o de, ¿verdad? La parte presupuestaria, mucha gente como que le tiene cierto temor, y en realidad es una cuestión simplemente de llevar con orden las cuentas. Cuando vamos a dar un presupuesto, es muy importante tener claro previamente qué es lo que vamos a necesitar, ¿verdad? Para desarrollar nuestro proyecto. Entonces, si vamos a necesitar, generalmente necesitas esta parte de obra o de recurso humano, ¿verdad? Que esta parte es fundamental en cualquier proyecto. La parte del recurso humano es esencial y tiene un valor. Entonces, ok, ¿cuánto nos cuesta ese recurso humano y cuál es el recurso humano que vamos a necesitar? Por ejemplo, vemos acá el rubro equipo humano, dice sonidista, artistas, productores, fotógrafos. Si ocupamos un historiador porque vamos a hacer una investigación histórica, si ocupamos una persona que nos ayude en redacción, si ocupamos, ¿verdad? Todas las personas que entren dentro de un equipo de trabajo para el desarrollo de un proyecto entran acá, equipo humano o mano de obra. Y cuando hablamos de mano de obra, vamos a hablar de la que es lo que yo estoy haciendo, y de las subcontrataciones o de las otras personas, del otro recurso, ¿verdad? Entonces aquí vemos en el ejemplo, qué sé yo, ocupamos un sonidista, ocupamos un productor. ¿Cuánto cuesta cada uno de estos servicios? Y luego dice gastos operativos, es otro de los rubros. Ahorita vamos a detallar un poquito más, pero básicamente esos son como alquileres y todas estas cosas. Tenemos suministros o insumos. Lo más importante es que no se nos quede nada por fuera, ¿verdad? Claro. Generalmente dejamos un pequeño rubro de imprevistos, pero es mejor decir, bueno, mira, quizá esto no lo voy a ocupar al final porque logré que me donaran o porque logré gestionar otros recursos, a decir, no lo metí, no lo tengo, ¿verdad? ¿De dónde? Uy, eso no lo había contemplado, ¿verdad? Entonces es tratar de ser lo más específico posible. Con los montos, igual que los montos sean, que no nos pongamos a inventar, porque pasa mucho que a veces las personas presupuestan y como no se dan a la tarea de investigar realmente cuáles son los costos, de presupuestan y resultan que no les alcanza, ¿verdad? Entonces, si voy a ocupar un sonidista, lo mejor que puedo hacer es realmente consultar, ok, a sonidistas de acá de la zona, decirles, mira, ¿cuánto cobras vos por este servicio? ¿Verdad? Que sean montos reales. Y acá hay una casilla que dice contrapartidas,
que eso, creo que al inicio mencionábamos un poco la importancia de las alianzas estratégicas, de la gestión de recursos, de patrocinadores, que son contrapartidas, ¿verdad? Son todas aquellas empresas, organizaciones, instituciones, personas que aportan a nuestro proyecto, no necesariamente de forma económica, porque también puede ser a través de mano de obra o puede ser a través de otros recursos, pero que nos apoyan en nuestro proyecto, son las contrapartidas. Claro. En este tema, por ejemplo, como para ejemplificar ahí, en un fondo concursable generalmente te piden tener contrapartes. Entonces, algo que yo siempre le digo a la gente, cuantifique todo. Si le están haciendo una donación o si le están prestando un salón o un espacio, póngale un monto. ¿Por qué? Porque eso tiene un valor. Aunque me lo estén donando, aunque me lo estén prestando, en la vida real, si no lo tuviera, tendría un costo. Entonces eso es algo importante ahí y que para efectos de ciertos fondos lo tiene, ¿verdad? Si quieres seguimos para allá, yo creo que ya viene la última diapositiva. Sí, viene la última. Ok. Vean, acá hay una pequeña descripción de cuáles son los componentes que lleva un presupuesto. Es básico. Los operativos tienen que ver con alquileres, tienen que ver con ciertas compras de suministros, lo que es mano de obra, lo que les decía, la mano de obra propia y la mano de obra subcontratada o que no es propia. Los insumos, que es todo lo que tiene que ver con la compra, por ejemplo, si tengo que hacer una alimentación, voy a hacer un pollo, entonces tengo que comprar el pollo, tengo que comprar el arroz, tengo que comprar el culantro, tengo que comprar el chile, la cebolla y demás. Esos son insumos. ¿Por qué? Porque me sirven para la elaboración de otra cosa, ¿verdad? Y importantísimo, siempre presupuestar imprevistos, porque por más que tengamos el presupuesto así, dijimos, bueno, ya no me falta nada, siempre puede salir algo. Puede que, no sé, la buceta que teníamos pensada nos quedó mal y tuvimos que correr para conseguir otra buceta y resultó que nos cobró más caro. O dijimos, bueno, ya tenemos la alimentación, pero nos llegó más gente. Y entonces vamos a ocupar comprar algo extra de alimentación, ¿verdad? Son imprevistos, es cualquier cosa que pueda pasar que no teníamos planificada. Entonces siempre es importante tener un monto que puede variar, eso ahí es variable, pero que justamente nos sirva para solucionar cualquier cosa que pueda suceder en el momento. Y un tema que esto se las ha traído desde que surgió es tener presente el impuesto al valor agregado, el IVA. A veces que todavía hay gente que nos hace cotizaciones o que nos dice, yo cobro tanto, y después resulta que nos dicen, no, pero es que yo cobro eso más el IVA, ¿verdad? Entonces siempre es importante, el IVA casi siempre es un 13%, dependiendo del servicio o lo que se vaya a comprar, pero siempre es importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Que no se nos vaya a olvidar y que al final terminemos diciendo, bueno, pero es que usted me había dicho que me cobraba 50,000 colones, y la persona, no, pero es que eran 50,000 colones, pero tengo que cobrarte el IVA, ¿verdad? Entonces eso es importante tenerlo por ahí y no olvidarlo. Y yo creo que hasta ahí llegamos con la presentación, ¿verdad? Sí. Estos últimos puntos, Adri, son muy importantes, ¿verdad? De manera personal sí siento que lo que es la parte presupuestaria de un proyecto sí es muy importante y es un factor clave, ya que de ahí, como usted misma decía, hay que ir minuciosamente detallando qué es lo que vamos a ocupar y tener un respaldo para esos imprevistos. Que gente, no importa el tamaño del proyecto, siempre, pero siempre van a haber imprevistos. La más mínima cosa, ¿verdad?, que suceda va a significar un gasto de dinero, y si no tenemos una partida para ello, entonces ahí vamos a tener problemas con eso, ¿verdad? Sí.
Bueno, este es un tema súper amplio, digamos, esto se puede llevar, tanto el tema de presupuesto como en general el de elaboración de proyectos. Aquí Claro, lo que, ojalá pues, que la información les sirva y así, pero sí es un tema amplio, pero creo que lo importante es eso, decirle a la gente que le pierdan el miedo. O sea, realmente presentar un proyecto, o sea, con la práctica, usted ya la va agarrando, ¿verdad? Como el toque, como dicen, y ya después se le va a ir haciendo un poco más sencillo. Este, y el ejercicio de hacerlo, de, por ejemplo, de presentar un proyecto, solo el ejercicio de hacerlo ya aprendes un montón. claro. Entonces ya más adelante vas a tener mayor facilidad y vas a poder quizá lograr el financiamiento que no lograste a la primera. Entonces creo que por ahí eso es como incentivar a la gente, realmente, y que las ideas las escriban, ¿verdad? También, a veces, bueno, hoy estaba llevando un taller de dramaturgia y, y la profesora nos decía, dice, es que escriban, o sea, si van en el bus y se les ocurrió una idea para escribir un guión, por ejemplo, y llevan el teléfono, saquen las notas del teléfono y anótenlo ahí, escríbanlo, ¿verdad? Porque usted no sabe si le va a servir realmente. Y a veces uno, en los momentos que menos piensa, se le ocurre una idea, o Claro. se le ocurre cómo solucionar un problema, o se le ocurre, entonces, pues yo creo que es una buena recomendación ahí como escribirlos o hacer el ejercicio de escribir las cosas. Un tip ahí. Bueno, también darle un saludo a Lidia González Méndez, ahí que estuvo conectada y mandó un gracias. También a Diego ahí que nos está compartiendo un enlace, un video ahí de YouTube que es un modelo de plan de trabajo, ¿verdad? Buenísimo, Y muchísimas gracias. era justamente lo que estábamos comentando, Adri, que esto es solamente así como por encimita. Hay muchas cosas que se pueden realizar, modelos de trabajo, hay gran variedad de modelos, maneras diferentes en las que se pueden implementar, ¿verdad? Solamente para construir la idea del proyecto. Ya en lo que es presupuesto, pues ya es otra área en la cual se puede desarrollar con varias herramientas que hay. Pero no, más bien, bueno, dándole un chance aquí, bueno, Sara y Leandro, ahí, saludos. Y pues nada, Adri, algunas últimas palabras que quieras comentar para que las personas pierdan ese miedo, ¿verdad? Algo ahí motivacional para que las personas pierdan ese miedo a que digan, no puedo estar perdiendo más el tiempo, tengo que empezar a plasmar mis ideas y tratar de llevarlas a cabo, ¿verdad? Yo creo que eso es echarse al agua, o sea, mm, no tenerle miedo al fracaso, que era algo que ya mencionamos antes, echarse al agua, eh, buscar, pues yo creo que también una de las cosas que pueden hacer es buscar personas que estén, pues personas cercanas, que usted les pueda decir, mira, puedes leer mi proyecto, a ver qué te parece. A veces un ojo externo, ¿verdad? Cuando estamos ahí planteando las ideas o formulando el proyecto nos ayuda también Claro, a ver cosas, porque a veces también nos enamoramos tanto porque un proyecto es como estar creando como un bebé, digo yo a veces, ¿verdad? Entonces es como nos enamoramos tanto de nuestro proyecto que nos cuesta identificar dónde están los puntos débiles. Entonces, es el ejercicio también de compartirlo con otras personas de confianza que puedan llegar y decirnos, mira, está bien, pero quizá puedas meterle por acá o esta parte siento que tal vez le podrás agregar. A veces es bueno, ¿verdad? Escuchar una voz externa que nos permita visualizar otras cosas que quizá nosotros no estamos viendo, no estamos identificando. correcto. Este, bueno, Adri, muchísimas gracias. Esta vez me toca darte las gracias a ti por estar con nosotros el día de hoy y poder compartir un rato, ¿verdad? Y enseñarnos con lo que es la formulación de proyectos, ¿verdad? Que es muy importante tanto para emprender como para la vida de cualquier persona.
Y pues nada, también muchísimas gracias a todas las personas que nos estuvieron viendo por acá. Nos veremos la próxima semana acá mismo a la misma hora. Y pues nada, muchísimas gracias a todos. Sí.